¿Cómo pasamos de este cuartel nivel 4 con 10.000 de oro hasta completar más de 700.000 de oro necesarios para mejorar al cuartel nivel 5? Miren cómo se ven de llenos esos depósitos de oro. Pues vamos a verlo, chicos, en este video, porque esto lo conseguí, como pueden ver aquí, en poco más de 4 horas de juego seguidas. Obviamente este video va a ser un resumen de cómo logramos llegar a este cuartel nivel 5, de juntar los 700.000 de oro. Como ven, llevo varios Skyfires y Strikers, y obviamente vamos a usar mucho nuestro héroe Mira, que por cierto ya les hice el video de cómo conseguir al héroe Mira. Y un consejo que les doy de antes de subir el cuartel de nivel es que tengan ya todas sus defensas maxeadas. En este caso ya tenemos nuestros cañones, defensas aéreas, el mortero en el máximo nivel que nos permite este cuartel. Y ya el nivel de los muros, chicos, ya esto sí es algo personal. Yo recomiendo siempre maxear todo, incluido los muros, pero eso ya es decisión de cada quien, porque sí requiere bastante oro maxear todos estos muros, ¿vale? Yo recomiendo dejarlos subidos antes de subir el cuartel de nivel, porque a medida que van subiendo el cuartel de nivel, las mejoras de los morteros, etcétera, etcétera, van siendo mucho más caros, y pues van a ver que igual va a ser más difícil subir de nivel los muros. Por eso yo recomiendo tratar de subir de nivel los muros junto con el cuartel, pero eso depende de cada quien. Igual hay varias estrategias, ya les traeré para otro video de cómo subir rápidamente hasta el cuartel nivel 5 sin tener muros ni nada de eso, de una forma bastante rápida, ¿vale? Y esa puede ser una estrategia para subir rápido el nivel del cuartel, pero eso será tema de otro video. Así que comencemos ya con el farmeo del oro, que son 700.000 que tenemos que conseguir. Como ven, estamos aquí en las 1200 copas en promedio. Bueno, la idea, chicos, es atacar aldeas que sean fáciles de robar el oro, que no nos hagan gastar muchas tropas. Por ejemplo, aquí tenemos algunos depósitos de oro. Tenemos 4 depósitos de oro aquí afuera, fáciles de acceder, así que por eso decido atacar esta base, ¿vale? Vean, por ejemplo, esta aldea fantasma que nos salió. ¿Cómo sabemos que es una aldea fantasma? Pues tenemos 0 copas y está muy fácil de robar, ¿vale? Porque tenemos aquí solamente un mortero y tenemos los muros por acá todo bien raro, así que está fácil de llegar al oro. Y una vez que destruimos ya la defensa aérea, pues decidimos lanzar los Skyfires, que no hay necesidad de lanzar tantos. Yo aquí lancé un montón, pero yo creo que con solamente unos 10 o 5 ya se podía robar fácilmente este oro. Pero bueno, creo que lancé varios para hacer este ataque rápido. Sigamos viendo a ver qué otros ataques les puedo mostrar en esta carrera para conseguir los 700.000. Fíjense, esta otra aldea fantasma que nos salió, pues estaba fácil para farmear el oro. Tenemos los depósitos de oro muy fuera, muy descubiertos, y la idea es jugar como siempre, como les expliqué en el video de cómo usar a Mira. Lanzarla primero y luego lanzar nuestras tropas terrestres, que en este caso yo uso muchos Strikers para atacar este tipo de bases fáciles. Y vale, chicos, este farmeo de 700.000 de oro, como pueden ver, es de mucha paciencia, ¿vale? Yo jugué más de 4 horas seguidas, pero ustedes pueden hacerlo como que en 2 sesiones. Jueguen unas 3 horas o 2 horas y recen porque solo los ataquen una vez y no les roben mucho oro. Puede que a veces les salgan bases buenas de más de 20.000 o más de 50.000 de oro. Aprovechenlas. Así no la lleguen a destruir toda, así no la lleguen a robarle todo, pues traten de robarle al menos la mitad. Miren, por ejemplo, esta base, tremenda base con más de 85.000 de oro y 114.000 de elixir. Bueno, el elixir casi no es importante aquí, pero fíjense que está muy atacable, muy ganable. Simplemente sacar al héroe y pues ya saben. Vamos a ver este ataque rápidamente para que vean que farmear es cuestión de paciencia, de encontrar este tipo de bases, ¿vale? Si ustedes tienen suerte, pueden hacer este farmeo de 700.000 de oro en unas 3 horas. Pero es cuestión de suerte, un poco de suerte de que les salgan este tipo de bases con un montón de loot. Pero también hay algo de estrategia, ¿vale? Fíjense que aquí ya yo tengo 336.000 de oro. Fíjense, aquí tengo 336.000. Y ya en este momento, chicos, les aconsejo que comiencen a hacer misiones, ¿vale? Porque si no, se van a demorar mucho más. Atacando solamente bases en el modo Ranked se van a demorar un montón. Así que por eso, desde este momento en que llevan más de 300.000, les recomiendo comenzar a hacer las misiones. Desde la misión 16 hasta la misión 27, si mal no recuerdo, ¿vale? Yo aquí no les voy a mostrar en este video cómo atacar cada una de estas misiones, porque recuerden que yo estoy haciendo una serie
de videos de las misiones, así que se los voy a subir cada misión de forma individual. Pero fíjense que en el transcurso de cuando llevaba más de 2 horas hasta que llevaba más de 4 horas de juego, pues ven ya que ya tenemos los 700.000 de oro y estamos ahorita en la misión número 27. Pero tengan en cuenta que yo me tardé bastante buscando la mejor manera de atacar estas bases. Algunos ataques me salieron fallidos, me tocó hacerlos varias veces hasta que me salió. Pero ustedes, con la serie de videos de las misiones que les estoy subiendo, pues pueden ir al grano y hacer el ataque igual que yo lo hice, para que lo puedan hacer en el primer intento. Y como pueden ver, pues ya tenemos el orito suficiente, todos esos depósitos bien brillantes todos. Sería una pena que me sacara el juego, ¿no? Y que me robaran 200.000 de oro, pero no, bueno, eso no pasó. Yo apenas tuve ese oro, pues de una vez le di en mejorar el cuartel hasta el nivel 5. Recuerden que yo me tomé más de 4 horas de juego seguidas, pero ustedes con un poco de suerte y ayuda de las misiones pues pueden hacerlo en 3 horas o en diferentes sesiones, ¿vale? Lo importante es que no les vayan a robar tanto cuando se desconecten. Les recomiendo que cuando se vayan a desconectar bajen copas, ¿vale? Bajen un montón de copas, bajen por ahí a las 700 copas, yo que sé. Ya después pueden subir rápidamente, ¿vale? Lo importante es que bajen a esas copas para que no les roben tan fácil o que no les roben mucho. Y ya luego que vayan a volver a jugar, pues vuelven y suben y siguen farmeando el oro que les falta. Eso si no les da para jugar las 4 horas de seguido. Y recuerden, ya cuando estén en los 300.000 de oro aproximadamente o 330.000, pues ya comienzan a hacer las misiones de la 17 a la 27, que ya les estaré subiendo cómo hacer cada misión en la serie de videos de misiones. Y como siempre, no olvides dejar tu me gusta si te ha gustado este video. Y recuerden que eso nos motiva a seguir trayéndoles este contenido de Heroes of Mavia. Nos vemos, chicos, en un próximo video.